Bueno, nuevamente saludarles, darles la bienvenida a la tercera sesión del taller POA. En esta sesión ya vamos a ver trabajos prácticos y vamos a ver el tema de los informes. ¿Sí? Entonces, estoy proyectando un FODA de una iglesia que estamos asesorando estos días y cómo a través de este FODA vamos a ahora enlazarlo a su POA, ¿no? A su plan operativo. Y también cómo vamos a ir integrando estas acciones y cómo lo vamos a ir a enlazar con objetivos. Bien, entonces estamos hablando de las fortalezas, estamos hablando de las debilidades. Y ahora vamos a ver algunas amenazas y eh, oportunidades. Recordando la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de una fortaleza con una oportunidad? La fortaleza es algo que está dentro de la iglesia, que depende de la iglesia que exista y que eso mejore o crezca, ¿no? La debilidad es un factor interno, está dentro de la iglesia, que la iglesia puede controlar. Por ejemplo, si la iglesia implementa cursos de mayordomía, si la iglesia hace una rendición de cuentas constantemente, muestra los logros, en qué se invierte, eso también anima a que el congregante sea fiel en sus diezmos, ¿no? Entonces, es algo que la iglesia puede controlar. Mientras que las amenazas son factores negativos que la iglesia no está en el control de la iglesia, está en el entorno, ¿ya? Y las oportunidades tampoco están en control de la iglesia, está en el entorno, pero la iglesia lo puede aprovechar. Y cuando escribimos una oportunidad, no vamos a ponerlo en acción, porque hay gente que pone, no, tengo la oportunidad de realizar un curso, tal, tal. No, ahí tú ya me estás diciendo la acción. La oportunidad es un enunciado que describe algo que está en el entorno. Todavía no voy a decir cómo lo voy a aprovechar. ¿Dónde menciono cómo aprovechar esa oportunidad? En el cruce de variables, ¿ya? En el cuadrante de oportunidades solo escribimos tal cual identificamos la oportunidad en el entorno. Entonces, por eso que ahorita van a ver que su cuadrante de oportunidades y de amenazas, hay cosas por mejorar, porque es donde más sufren cuando hacen esa matriz, ¿ya? Pero igual hay varios datos interesantes que podemos rescatar en este ejemplito hecho por una iglesia. Por ejemplo, dice, oportunidad de alianzas con organismos del Estado. Ya es algo que está afuera, es una realidad. Y ya, por ejemplo, el verbo, cuando usted ve el verbo aprovechar, implementar, realizar, eso se pone en el cruce, ¿no? Acá no puedo ver ningún verbo. Si veo algún verbo, quiere decir que está escrito mal la oportunidad. Los verbos van en los cruces, ¿ya? Entonces, bien, dice oportunidad de alianzas, ok. Hay instituciones cercanas, colegios, hospitales, como potenciales campos de evangelización, ¿sí? Está describiendo solamente una oportunidad, todavía no dice lo que va a hacer, se dice lo que se va a hacer en el cruce, entonces está bien esa oportunidad, eso está en O2. O3 dice, sí, que existen capacitaciones virtuales que brinda a Asambleas de Dios como organización, que brinda el Ministerio de Educación y que pueden ser aprovechados por los líderes de la iglesia para adaptarlo también a lo que se necesita en la iglesia. O4 dice crecimiento urbano y comercial alrededor de la iglesia. Claro, si hay crecimiento urbano y comercial, va a haber más gente, hay más campo por cual evangelizar y alcanzar y que pueden ser posibles próximos congregantes, ¿no? O6 dice disponibilidad de herramientas digitales conocidas y utilizadas por líderes y miembros para reuniones. O sea, sí, hay herramientas digitales en el entorno, quizás con una interfaz amigable, intuitivas, es decir, que sí podrían estar usándose por los líderes. Recordemos que tienen como debilidad que no tienen un sistema de gestión, que no tienen un área de supervisión. Entonces, es interesante que en el entorno hay herramientas digitales que sí sean de fácil uso para el liderazgo, ¿no? Entonces, porque ya en este análisis que podemos ver, la iglesia tiene que entrar a transformación digital, ¿no? Entonces, está bien interesante O6. Bueno, también habla de posibles certificaciones, apertura para evangelización en hogares de los creyentes, tecnología para comunicación, alto consumo de materiales, tecnología para seguridad. Sí, o sea, están hablando de cosas que existen que pueden implementar, ¿no? Bien, vamos con las amenazas y luego vamos a ir con el cruce. Amenazas, dice. Incremento de la delincuencia, extorsión en la zona. Claro, la amenaza es un factor negativo que está en el entorno, ¿no? Entonces, es muy cierto y bien, hay a unos una amenaza latente, ¿no?
A2 dice escasa seguridad y señalización vial por las zonas. Ha habido muchos accidentes de tránsito, entonces es algo que también la iglesia tiene que considerar para protección de sus miembros. ¿Ok? Tenemos también, dice A4, A4 también, y aquí, ojo, mis amados, ojo al dato, hay zonas donde sí te pueden multar por los decibeles, ¿no? Zonas como Miraflores, San Isidro, ¿no? En el caso de esta zona, como es bastante comercial y ahí, o sea, está incrementando la población en esa zona, porque está en un cono de Lima, ya a la iglesia le han querido poner multa. Me comentaba el pastor de esta iglesia que habían hecho una vigilia y los vecinos, pues mandaron a los patrulleros a cada rato, ¿no? Entonces, eso es algo que la iglesia, ahora que esté en proceso de construcción, va a tener que considerar mucho al momento de hacer su auditorio, ¿no? Ya todo construido, el tema acústico, ¿no? Entonces, qué interesante ver todo, mira, esta es una iglesia en proceso de construcción porque ha adquirido un terreno grande, qué interesante que desde ya esté viendo esa amenaza para poder luego implementarlo eso en su POA, ¿no? En algunos detalles de la construcción del templo. Y también hay corrientes ideológicas en contra de la familia en el entorno, sí. Bien, vamos a ver qué estrategias se han planteado bajo estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ya ustedes tienen mi correo, si alguien ha hecho su avance del FODA para hoy, vamos a tomar un espacio en la clase para revisarlo también, ¿ya? Yo revisé mi correo, no me ha llegado, entonces ahorita que hagamos una pausa voy a chequear si alguien me envió para poder analizar también sus casos. Por favor, si me pudiera apoyar. Pastora Yanina, ¿podrías dar lectura a las estrategias FO que cruzan fortaleza con oportunidades? Sí, claro, claro. Estrategias FO, dice F2, F501. Aprovechar espacios de la iglesia para el desarrollo de programas sociales, deportivos o educativos, como estrategia de evangelismo en alianza de organizaciones. F105, implementación de un sistema de gestión para el seguimiento de objetivos de los ministerios, redes y anexos. F3, F8, 06, realizar eventos que promuevan el altar personal para impulsar la madurez de los creyentes. Eh, F8, F10, 08, promover evangelismo en casas de los creyentes. F502 dice realizar actividades masivas como proyección de películas, invitando a estudiantes de los colegios para evangelismo. F409, crear área de soporte tecnológico y multimedia. F309, realizar talleres de fundamentos espirituales. Estrategias. Muchas gracias, Pastora, ¿no? Entonces, Con vamos a gusto. ver qué interesante cómo han hecho el cruce, ¿no? Por ejemplo, acá, que hablaban del proceso de construcción de la iglesia, de que tenían también este terreno amplio y sí, nos comentaba el pastor de que ellos habían hecho esta estrategia también porque como habían colegios cercanos y colegios que no tenían su canchita, entonces ellos tenían ese espacio y les decían a los papitos, no, mira, si quieren pueden tomar este espacio en la iglesia. Y cuando llegaban y hicieron incluso estas tardes deportivas, comenzaron a evangelizar a los papitos mientras que los papitos esperaban a los niños, ¿no? Que estaban jugando. Entonces, qué interesante ver todos los factores, ¿ah? Internos y externos para poder establecer estrategias, hasta estrategias de evangelismo como las que han planteado luego de dar estos espacios, ¿no? Para actividades deportivas. También vemos que ya se decidieron, ¿ah? Según el cruce de F1 y O5, ya están cada vez más decididos a implementar ese sistema de gestión, que es algo que sí lo recomiendo en ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ciclo de vida de la iglesia? Hay iglesias que están en formación, iglesias que están en crecimiento, en madurez y luego otra vez en crecimiento. Esta es una iglesia que está en crecimiento, entonces pero no un crecimiento explosivo, ¿no? Tanto que les resulta un desafío cómo gestionar el crecimiento, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, sí, ya tienen que
implementar, pero justo cuando estábamos armando el POA, dado que no han hecho antes ni siquiera, mira, eso es lo bonito de lo que vamos a hablar hoy día, de los informes de gestión. Esta iglesia tiene la economía y tiene los recursos para ya implementar el sistema de gestión, pero no lo van a implementar este año. ¿Por qué? Porque nunca han trabajado, bueno, hasta ahora, o sea, han hecho formatos diferentes, cada ministerio ha hecho su propio formato de informe, pero hasta ahorita no habían unificado y estandarizado la forma de informar. Entonces, por eso es que este año van a estandarizar todos los formatos de reportes y el siguiente año es que van a implementar el sistema, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en su POA. ¿Por qué es que teniendo ya todo para hacer el sistema no lo están haciendo? Porque primero tienen que sus líderes aprender a unificar la forma en que informan, ¿no? En cambio, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Ahora que están en este proceso, sea su iglesia en formación o su iglesia en un crecimiento, ya aprende, le enseña a sus líderes a informar, a hacer reportes con formatos, ya para ustedes va a ser mucho más fácil cuando tengan que implementar un sistema, que como les comentaba la clase pasada, esto va a llegar en un máximo de 3 años, ¿ah? Ya la Fraternidad Hispana Asamblea de Dios ha presentado el sistema, los concilios, ya los presidentes de los concilios de estos 21 países ya han visto el sistema. Este año se empieza con las sedes administrativas y el siguiente año se empieza con la capacitación de las iglesias. Por eso es que les digo que probablemente en 3 años ya al menos un 30% de las iglesias de cada concilio ya tenga este software. Por eso es muy importante aprender a manejar estos formatos de informes que vamos a hablar en unos momentos. Bien, interesante el cruce de este cuadrante. Vamos a ir a otro cuadrante. Les menciono esto porque es la parte práctica de lo que hemos visto, ¿no? Del FODA, de los elementos del POA, ¿no? Del diagnóstico. Bien, ¿qué orientaciones estratégicas han obtenido al cruzar sus debilidades con las oportunidades? Miren, en el cruce de O1 y D1 dice, brindar cursos para fortalecer el liderazgo coordinado y la interrelación entre ministerios. Claro, ¿no? Porque habíamos visto en debilidades que había como que un divorcio, ¿no? Entre las generaciones, era difícil coordinar con las redes porque habían crecido tanto que se les había vuelto complicado integrarlas, pero bueno, sí, con estos cursos de fortalecimiento. Ahorita vamos a ver cómo han hecho han planteado acciones de mentoring en el POA muy interesantes y que va a ayudar justo en esta debilidad, ¿no? Luego también, ante la debilidad de que actualmente, al comparación de la cantidad de miembros, menos del 30% está diezmando, van a implementar cursos de los beneficios de la generosidad, ¿no? Y lo han traducido en su POA como el curso de fundamentos, ¿ah? Muy, muy interesante, te lo vamos a chequear. En el cruce de D6 y O4 van a, sí, continuar con las actividades de evangelismo en la zona. Creo que eso es lo que más ha hecho crecer a esta iglesia, ¿no? Su enfoque en el evangelismo. Luego también, lo que sí van a implementar recursos tecnológicos es ya en su sistema de consolidación, porque es algo que ahí sí ya tienen que hacerlo, porque cada red gana una cantidad interesante de almas y tienen que aplicar un sistema para la consolidación. Actualmente estaban usando Excel, pero ahora ya van a implementar un sistema sencillo para poder hacer el vaciado y control de crecimiento y de que después, o sea, el alma se convierte, ¿no? Una persona se convierte, ¿quién le da seguimiento? ¿A quién se le va a distribuir para que se encargue de una cantidad de nuevos creyentes y les den el seguimiento hasta su bautismo y luego inserción como voluntarios a un ministerio, ¿no? Y así, ¿no? Como podemos ver, varias estrategias que surgen justamente cuando cruzamos las variables. Por eso el FODA es una herramienta bastante eficaz al momento de decidir qué acciones serían estratégicas hacer en el POA. Vamos a ver ahora acciones del cruce de los cuadrantes de fortaleza y amenazas. Este cuadrante te permite cómo, a través de tus fortalezas, poder contrarrestar o bloquear las amenazas que se han identificado en el entorno de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que una de las amenazas era inseguridad? Y la otra, no solamente inseguridad por las extorsiones, por ¿no? el tema delincuencial, sino que también había inseguridad porque se habían presentado
varios accidentes por la zona, ¿no? Entonces, pero también tenían como fortaleza de que la mayoría de miembros estaban dispuestos a servir. Incluso esta iglesia hizo una mini encuesta y les preguntaron, ¿no? ¿Estarías dispuesto a servir en un área de la iglesia? ¿Qué te impide, no? Y ahí más del 80% respondió que estaban totalmente dispuestos a ser servidores, ¿no? En la iglesia. Así que lo que van a hacer es un curso de formación de servidores para ayudar a la llegada segura a la iglesia. Van a implementar también mayor iluminación y señalización para el ingreso de la iglesia. También, como justamente habíamos visto, ¿no? Que algunas generaciones no estaban integradas como un todo, o sea, como un uno, porque habían diferentes redes, van a ser cultos de integración familiar, ¿no? Donde todas las generaciones puedan compartir y adorar juntos. Estos cultos se van a aprovechar en los días festivos como Día de la Madre, el Padre, Día del Niño, etcétera. Y también han decidido empadronar a todos los emprendedores de la iglesia para hacer sesiones de negociaciones, ¿cómo se le dice esto? Como un workshop, algo así con ellos, ¿no? Bueno, en el cuadrante del cruce de debilidades con amenazas, este cuadrante, según la teoría del FODA, se llama cuadrante evite, es decir, que identificando tus debilidades y tus amenazas tienes que ver cómo evitar que ambas le hagan daño a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, algo que tienen que hacer y que ya lo han especificado aquí es enseñar sobre mayordomía cristiana, planificar mejoras graduales en la infraestructura de la iglesia, reclutar y capacitar personas para manejo de los equipos multimedia, ¿m? Porque actualmente no tienen un personal fijo, entonces tienen que invertir, una iglesia que está en ese crecimiento, tiene que invertir en comunicaciones para que todos sus miembros estén enterados y sobre todo la comunidad, porque se acuerdan que habíamos visto que una también de las debilidades era que no eran tan visibles para la comunidad. Entonces es importante eso. Y en el cruce de D7 y A1 dice implementar medidas básicas de control y vigilancia para reducir riesgos de inseguridad. Claro, ¿no? Si la zona lo amerita, sí o sí tienes que implementar cámara de seguridad y un sistema también de seguridad, ¿no? Entonces, bastante interesante este FODA. Yo diría que está bastante bien hecho y que eso va a ayudar mucho a que puedan aterrizar las acciones que necesitan implementar, porque les había dicho que el diagnóstico nos ayuda a identificar lo que necesita la iglesia, ¿no? Porque hay actividades que sí se tienen que hacer, que habíamos visto en las 4 áreas claves, ¿se acuerdan de la iglesia? Habíamos visto que toda iglesia, para que sea iglesia, tiene que hacer evangelismo, tiene que enseñar doctrina, ¿no? La enseñanza de calidad, toda iglesia tiene que llevar una vida de adoración y toda iglesia tiene que hacer la gestión de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso bien si no estamos tomándonos un tiempo y hacer un diagnóstico para ver qué mejoras necesitamos implementar o qué carencias también pueden haber, como las que esta iglesia ha identificado en su FODA, ¿no? Entonces, eso ayuda para realmente el POA sea un plan de acciones, pero bien pensadas y necesarias para la iglesia, ¿no? Entonces, ahora les voy a proyectar cómo este análisis y también cómo recibiendo las propuestas de los ministerios finalmente se aterrizó en el plan operativo. Entonces, aquí les presento este documento y les tengo que confesar algo, ¿ah? Para integrar la cantidad de acciones que que me facilitaron a mí, he tenido que revisar una por una, pero también me ha ayudado de la IA. Entonces, hoy la IA es un aliado. Imagínense, a ver, este es eje 1, este es eje 2. ¿Cómo hacía esto cómo hago esto en una hora, no? Porque a veces tienes que avanzar con tantos proyectos y de verdad que les voy a enseñar no es un truco, ¿no? Es cómo usar la IA para que te ayude a ordenar. Porque miren, ese diagnóstico sí o sí lo ha tenido que hacer el equipo de la iglesia con asesoría. Pero ahora, ¿cómo ordenar, no? ¿Cómo ordenar por ejes? Les voy a enseñar el prompt que usé y en realidad la IA te ayuda en un 60-70%. Sí o sí, luego tú tienes que revisar, pero créeme que en ese 60 y 70% te has ahorrado más de 5 horas.
de verdad, te ayuda el tiempo, gestión del tiempo, te ayuda mucho la IA. Entonces, este es el resultado, pero les voy a dejar el prompt. El prompt que usé lo hice con IA Studio. Y mira, IA Studio antes te hacía el cuadro nada más, pero ahora te lo haces en gráfico, ¿ah? Esta semana he hecho un informe de gestión de casi 60 hojas para una región y las infografías, yo no soy diseñadora gráfica, ya se los había comentado en otra sesión, pero ahora la IA te hace las infografías, o sea, para mí, para mí es una maravilla en ese sentido, ¿ah? Así que yo les voy a dejar todos los prompts también para que ustedes los puedan hacer para sus iglesias. Entonces, mire, vamos a abrir eStudio, eStudio. Eso nuevamente repito, ¿no? La IA es una herramienta, no es el todo. Yo no recomiendo que así tal cual te da la IA tu copy-paste, lo copias y pegas, no. Porque la IA, como todavía está en proceso de mejora, tiene fallas. Yo he usado estas semanas la IA, me ha ayudado un montón, como les digo, pero ha tenido ciertas fallas. Entonces, sí tienes que estar revisando, tienes que estar comparando punto por punto de la IA para que tú puedas hacer las mejoras y así tu trabajo que hagas sea haciendo un informe o un POA si te salga bien. Bien, listo. Pusimos en Google eStudio, les conté también que cuando ingresamos a la inteligencia artificial, tenemos que hacerlo con un correo, porque si no ingresamos con un correo, no se va a guardar la información. Ya, quiero ver, no, no, acá está. Les voy a enseñar mi prompt, para que todavía me salga. Bien, bien, ahí está. Miren, no sé si me sale el prompt, si no voy a tener que hacerlo de nuevo el prompt. Acá está, miren, 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 miren. Les voy a pasar el prompt ahí al WhatsApp. Miren la maravilla que me hizo. Pero yo no agarré y dije, copia y paste. No, yo no hice así. Yo agarré y lo tuve que pasar a otro formato porque había mejoras por hacer, ¿ah? Y mira, te lo hace por ejes. Tú le subiste toda la información de tus avances en borrador y mira, la IA me lo ha hecho en el eje uno, las acciones, hasta con propuesta de metas, todo. En eje 2, pastoral y vida saludable. Eje 3, eje 4, eje 5 y eje 6. Lo que yo he hecho es guiarme un poquito de lo que tenía avanzado la IA, lo he pegado en un Word y ahí sí he podido editar y hacer las mejoras, pero así también se le escapó acciones importantes, del documento, así que eso sí tuve que revisar punto por punto para yo insertarlas. Ya, pero igual les voy a dejar el prompt para que al menos con este avance ya tengas un 30% del trabajo porque a veces es bueno cuando tú ves un pequeño avance porque te inspira a continuar, ¿no? O que a veces si lo haces solito como que, ay, empezar de cero y como el formato, ¿no? Entonces para que no nos agotemos con eso, la IA puede ser una primera ayuda. Ya, les voy a pasar el prompt al WhatsApp. Ustedes lo que tendrían que hacer es cambiar el nombre o donde les voy a poner XX, escriban el nombre de su iglesia y algunos detalles, ¿ya? A ver, ahorita lo paso por el grupo del POA. Les voy a poner este es prompt. Así se llama. El texto, cuando tú escribes un texto para que la IA siga tus instrucciones, se llama prompt. ¿Ya? Prompt para hacer POA con IA Studio. Y ahí le estoy escribiendo. Ya, para la iglesia. Vamos a poner aquí XXX. Espérame. Repetido. Haz una propuesta. Ok, mira, listo. Ahí les acabo de pasar el pro. Les estoy dando mi secreto, hermanos. Aprovechen. ¿Ya? Porque, no, eso tengo que decirlos, hacer un prompt es un arte. Yo para que me salga he tenido que probar como 10 veces. Tanto es así, amados, que ahora salen libros de prompts. Yo estuve en la última feria del libro, la Universidad de San ha sacado su libro de prompting, se llama ese arte de hacer prompts. Ha sacado su libro de prompts para la gestión de proyectos. Imagínense. Entonces ya les he pasado un prompt ahí buenísimo que les puedo ayudar. Ahí dice el texto que les he mandado, dice, usted lo puede hacer, si usted tiene sus avances, de repente ha hecho su diagnóstico FODA,
ha hecho hasta de repente su lista de hasta subiéndole el cronograma nomás. Hasta subiendo tu cronograma y le mandas tu diagnóstico, la guía te puede llegar a hacer ese formato. Y también le tienes que subir la estructura del formato, o sea, el Word que les acabo de proyectar. Yo ya les pasé el modelo del POA, yo les pasé este modelo, creo que de otra iglesia, y usted adjunta, tiene que adjuntar a la IA, adjunta en PDF porque a veces no lee Word. Transforma el documento en PDF, lo carga a la IA y le pone el prompt que yo les he mandado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Actúa como un especialista en planeamiento estratégico y hace un plan operativo para la iglesia y pones el nombre de tu iglesia. Luego dice, el plan operativo debe estar en armonía a los 6 ejes. Y ahí le hemos escrito vida espiritual, pastoral, iglesia saludable, liderazgo generacional, educación de calidad, expansión y gestión apropiada. Y haz un cuadro de doble entrada. Cuando usted le pone cuadro de doble entrada, ya la IA entiende que tiene que hacer así. No necesariamente de dos, ¿ah? Te lo hace de cuatro, de todas las columnas que tú quieras, pero la palabra clave es poner cuadro de doble entrada para que la IA sepa que tú quieres un cuadro. Luego pones, ¿no? Con las siguientes columnas, y pones, tiene que estar la columna de acción, meta, fecha y responsable. Luego también, haz una propuesta del llenado de este cuadro en base a los documentos adjuntos. Entonces, ¿qué tienes que adjuntar? Adjuntas la plantilla que yo ya te pasé, es una parecida a esta, pero de otra iglesia. Vas a adjuntar tu FODA, si gustas, puedes adjuntar tu cronograma, porque ya tienes que tú tener claro las propuestas que te han mandado tus líderes. Por ejemplo, acá yo adjunté este cronograma que me mandó la iglesia. A ver, espérate, lo voy a buscar. Eh, ¿Dónde está? Acá está. Y siempre que yo ayudo a hacer POAs, me ayuda mucho que ya el pastor me diga cuáles son las propuestas que ha ido revisando de sus ministerios, si mínimamente me dan el cronograma, yo ya con eso puedo construir el documento. Si yo hago eso, imagínense, la IA también lo necesita, ¿no? Y es lo que uno adjunta. Yo adjunté, como les dije, el formato que ya les he pasado, adjunté el cronograma. A ver, un ratito. Un cronograma sencillo como este. Entonces, como ya ustedes están recibiendo las propuestas de sus ministerios, ordénenlo por mes. Ni siquiera tiene que tener formato para que la IA lo entienda. Solamente lo ordenas por mes, todas tus propuestas, mes de febrero, lo que quieres hacer. Si le puedes poner al costado de la acción qué ministerio se va a hacer cargo, mejor, porque así la IA ya te lo va a colocar en la columna de responsables, ¿no? Súper básico, que pongas todas sus actividades por mes. Eso lo cargas ahí, estudio, cargas el formatito que les he puesto y pones el PRON, hermanos, y te lo hace. Al menos un 30-40% te lo va a hacer, ¿ya? Entonces, la siguiente tarea es que tú revises ahora, con tu cronograma vas a comparar, ¿no? Uno por uno los ejes. Tienes que estar chequeando mucho también los objetivos específicos del plan operativo. Vas a tener dos insumos de guía. Uno es el plan operativo nacional y otro es el plan operativo regional. Entonces, por ejemplo, ¿no? La IA, si ustedes vieron en el ejemplito de la IA, solamente ponía 3, 4 acciones. Pero miren, acá, por ejemplo, ¿cuántas acciones son realmente? Acá hay 7 acciones en este eje. Aunque va a depender del tamaño de la iglesia, ¿ah? Basta con que tengas 3 acciones por eje, pero depende pues del tamaño. Si tienes más colaboradores, si tienes más ministerios, van a aumentar las acciones, ¿no? Eso también vimos en una de las clases cuando hablábamos de los recursos disponibles. Depende de los recursos disponibles para implementar las acciones. Entonces, miren aquí, entonces así yo estaba chequeando a ver qué más falta, bueno, por así, para terminar el POA, ¿no? Y luego, mira, también la nacional te facilita las gráficas y puedes agregar, incluso hasta puedes hacer un resumen, ¿ah? Miren lo que yo he hecho estos días. A ver, acá lo voy a mostrar. Con la IA les voy a enseñar, sí, grande, a ver, mostrar, vista, muy grande ya, a ver, ojalá que se puedan ver. Y he hecho unas infografías lindas, pues hasta carátulas. Le dice solamente, y esto yo lo he hecho con ChatGPT, miren, para que sea más gráfico, antes de cada eje ponía una infografía de lo que, sea que lo que quieras poner una infografía para el POA, le des ideas gráficas de lo que vas a hacer en ese eje a la iglesia,
O también para informes. En este caso, yo estaba haciendo un informe para esta región y agregué un resumen de los logros de cada uno de los ejes en el informe, ¿no? Entonces, también ahora la IA te resuelve el tema del diseño gráfico, ¿ah? Bien, bien interesante. Entonces, amados, practiquen. Ya tienen el prompt, ya tienen los formatos del POA. Practiquen y hagan su POA. ¿Ya? Lo que sí es que luego de que, si es que llegan a usar la IA, sepan que es solo un pequeño avance. Ustedes tienen que igual revisar eje por eje y estar viendo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía en la mano el POA nacional. ¿Dónde está el POA nacional para mostrarles? Ay, talleres. Vamos a buscar aquí. Creo que lo puse acá. POA nacional, no. Y les he pasado ahí al WhatsApp el POA nacional. POA nacional, POA juvenil. No, acá tengo en la mano otros POAs, pero ahí les he pasado el POA. Ahí la tarea es leer, ¿no? Por ejemplo, aquí está. POA, informe, siento, POA. Informe POA. Informe POA. ¿Dónde está? A ver. POA del año pasado. Bueno, voy a impactar este, que es el que he hecho esta semana. Por ejemplo, ¿no? Una vez que salga el POA regional, ¿cómo tengo que hacer yo para mi POA de iglesia? Yo lo que tengo que hacer es leerme los objetivos por eje. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de POA, a ver acá un ratito. Este es un ejemplo de POA regional. Como del POA sea con el POA regional o POA nacional, yo voy a hacer la adaptación para mi iglesia. Ya, por ejemplo, este POA tiene su cronograma de actividades. ¿Ya? Y yo lo que tengo que hacer es leerme eje por eje y ver qué de esas acciones que propone la región o propone la nacional yo las puedo hacer en mi iglesia. Porque aparte de insertar las necesidades prioritarias que salen en tu FODA, hay otras acciones que que puedes implementar según la realidad de la región, ¿no? Que usualmente te sugiere capacitaciones para tus líderes. Entonces, por ejemplo, el eje vida espiritual es el eje que busca impulsar el crecimiento sostenido en la vida espiritual de ministros y membresía, ¿no? Promoviendo la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, si aquí habla de una cadena de ayuno regional, tú podrías, en el caso de la iglesia, evaluar agendar las fechas de los ayunos centrales de la iglesia, pues también si con el diagnóstico y el análisis de recursos ves que puedes implementar el mes de Pentecostés, genial, ¿no? Que es una acción que sí se sugiere implementar en todas las iglesias de Asambleas de Dios para fortalecer nuestra identidad pentecostal. Pastor Daniel estaba levantando su manito. Sí, buenas noches, hermana. Buenas noches, pastor. Bien, mire, cuando hablamos justamente estamos en este eje, yo tengo acá también Ujú, impreso ya esto. ujú. eh, el objetivo estratégico no lo muevo, ¿verdad? Así es, Va tal como va. así es. Lo Ya, que, ujú, el objetivo específico ujú. Es lo que tampoco lo pueda, muevo, o es es el que que se puede puedo mover, adaptar. puedo adaptar. Ujú, O sea, en el objetivo específico es donde yo puedo adaptar la necesidad de mi iglesia. así es, El objetivo estratégico tal cual, así es, así es. para que no me salga del evento. Entonces, eh, porque muchas veces esto, bueno, a veces nos hemos mareado cuando no hemos tenido esto Ujú, claro. Entonces, esto solamente argumentábamos más abajo una acción. Por ejemplo, hay una ujú, acción que dice realización de cadena de ayuno. ujú, Ya. Entonces, más abajo, en otras letras, en otro color, ujú, la región pone, dice, bueno, vamos a
vamos a participar de la ayuda. Mm. Y más al pie, otro color rojo, qué sé yo, o azul, ya la iglesia ponía. Entonces, pero en este caso, para armar mi propio plan, Ujú. solamente yo debo considerar mis fechas, no más que, por ejemplo, participo dentro de la región o dentro de la nacional, pero ensamblado en mi POA de mi iglesia, Sí, claro, netamente. claro, claro. O sea, no, Ay, no puedo, sí, eh, no puedo ajá, repetir porque se hace mucha repetición acá, ¿verdad? claro, claro. Le comento, por ejemplo, cuando ustedes evalúan acá el cronograma, ¿no? Por ejemplo, este es un POA de una región que también ha tenido que hacer ese filtro de las actividades nacionales que propone, ¿no? Asambleas de Dios. Entonces, lo que ha hecho la región para diferenciar es dejar las actividades nacionales en las que sí van y que es importante, ¿no? Que sepan la congregación de la región y ha puesto con negrita las acciones propias de la región. Ahora, cuando yo hago el de mi iglesia, por ejemplo, analizamos, ¿no? Usualmente las acciones que no, solamente dejamos las acciones regionales que son de capacitación, para que los líderes de la iglesia sepan qué fecha tienen que ir a capacitarse. ¿No? Todo lo demás, que es algo que hacen pastores o algo que es propio de otros programas o que la iglesia, por cruce de actividades de la iglesia no va a estar, no lo ponemos. O sea, así le digo súper sincera. Pero también lo cierto es de que como iglesia, al menos estamos en un 70% de las actividades regionales. Es que también hay actividades regionales que son dirigidas a ciertos ministerios. Entonces, si la iglesia, por ejemplo, no tiene ese ministerio, no podría implementarla, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y se retiran, ¿no? Entonces, por eso es que ahí en la reunión del IDES ven, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, ¿no? Esta actividad nacional del kilo de amor, en mi iglesia la podrían retirar. ¿Por qué? Porque la iglesia todos los meses recoge kilo de amor, ¿no? Y así. No hay más que es algo que es más para la región que para la iglesia. Entonces, hay una evaluación que puede hacer de esa manera, ¿no? Y dejar solo, en este caso, las actividades de capacitaciones y así. Y aquí, por ejemplo, en la adaptación, cuando yo luego el POA de la iglesia, puedo ponerlo así, por ejemplo, ¿no? Impulsar el crecimiento sostenido en la vivencia espiritual de los miembros y líderes de la iglesia y pongo el nombre de mi iglesia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando haga el de mi iglesia, este, puedo, de repente dejo esta cadena de ayunos o podría poner solamente la de mi sector, porque mi iglesia está en este caso en el sector uno nada más, y esa acción dejo. Luego hay algunas opciones que, si en la iglesia en verdad va a adquirir el dietario devocional, lo pongo. Si tiene otro devocional que usa la iglesia, pongo el nombre del devocional de la iglesia, ¿no? Lo del mes de Pentecostés, por ejemplo, en mi iglesia sí lo hacemos. Entonces aquí, como no sé si este año eran Pentecostés Teens, pero algo que sí estamos haciendo ya 3 años es Pentecostés Kids. Por eso es que cada vez que decidamos qué acción va o no, ¿se acuerdan que teníamos que hacer el filtro de los 3 recursos, ¿no? Entonces vemos, ¿tenemos esos 3 recursos o no los tenemos en este momento? En este caso, gracias a Dios, pues tenemos como 20, más de 20 en el equipo de escuela dominical. Entonces sí se pueden implementar ese tipo de programas y todo eso, ¿no? Entonces siempre es bueno, siempre dar ese paso de fe, pero también evaluando los recursos, porque si no tengo algún recurso, ver con tiempo cómo lo consigo, ¿no? Para poder hacerlo. Porque si vamos a hacer algo en la iglesia, tenemos que hacerlo bien. Hay periodos en los que de repente todavía hay tiempo de capacitarnos. Por ejemplo, en mi iglesia todavía no he hecho el SIMI nivel 2. Nos hemos quedado en el nivel uno porque teníamos que fortalecer otras áreas de consolidación en los niños y recién este año vamos a hacer el nivel 2, ¿no? Entonces hay que evaluar eso, ¿no? De repente es un periodo, es un año en el que hay más niños de padres no creyentes, es un periodo de un año donde hay más, se han ganado muchos niños en la EBDB, entonces todavía tendríamos que seguir consolidándolo hasta, no sé, hasta julio, agosto, y de recién a partir de agosto hacer el SIMI, todo eso se evalúa. Como les decía, ¿no? Cuando implementemos cada acción, también tenemos que analizarlo con el líder, ¿no? Si eres un líder nuevo, por ejemplo, tengo que darle ese tiempo al líder nuevo para que aprenda. Y lo que sí es que tiene que ir a capacitarse a la región, si la región programa capacitaciones para ese ministerio donde él está, ¿no? Y todo ello, ¿no? Todo ello se evalúa en cada acción. Entonces, es revisar cada acción de la región y ver, la iglesia lo puede implementar o no, pero siempre tratando de dar un mínimo, eso debería ser lo mínimo, un mínimo de 30 o 40% de participación, ¿no? Lo ideal es que sea del 50 para arriba. Es decir, si la región me propone 10 actividades, pero esas son 10 actividades que son de capacitación para mis líderes,
tratar de tomar el 100% o el 80%, ¿no? Si son actividades que de repente son más de confraternidad y así, bueno, en mi puedo poner que una delegación de 5, 10, 15, dependiendo, vayan a representar a la iglesia, ¿no? Entonces, así, acción por acción se evalúan, pues lo implemento en la iglesia, puedo, no, todavía, o sí lo puedo hacer, y colocarlo, ¿no? Ese es el criterio, y revisar acción por acción. Y también, por ejemplo, ¿no? Si en este objetivo que dice, por ejemplo, acá dice, ¿no? Potenciar el cumplimiento de la mayordomía de miembros. ¿Qué propone la Nacional? La Nacional va a sacar un curso virtual sobre mayordomía a través de la plataforma Inspira. Pero imagínense de que estamos en una región con baja cobertura de Internet. Entonces, no se podría implementar, ¿no? Lo que podría implementar de repente es un seminario de la importancia de los diezmos, ¿no? Si lo hace la región, buenísimo, así ya mandamos a los líderes. Y si no, pues tratamos de hacerlo de repente en alguno de los meses del año, en los jueves de doctrina o los días que enseña doctrina en la iglesia, ¿no? Y así, porque tenemos que evaluar la realidad de cada iglesia. Cada iglesia maneja una propia realidad, una propia forma de trabajo. La cosa es estar predispuestos a implementar también acciones que propone la región, pero también ser muy consciente de los recursos que tenemos en este periodo de crecimiento de la iglesia, ¿no? Creo que ese es el filtro adecuado. Quizás en este año 2026, no todas las iglesias puedan hacer EBDB, que es algo muy bueno para las iglesias, esta estrategia de evangelismo sí, pero hay iglesias que sus maestros son nuevos, lo que primero tienen que hacer es capacitarse, lo primero que tienen que hacer es buscar recursos, ¿no? Porque se invierte, ¿ah? Digo, se invierte, trabajar con niños es una inversión. Y cuando tú sensibilizas a la iglesia, pues la iglesia se anima, pero tienes que hacer ese proceso de sensibilización. Yo he estado este año, desde el año pasado, teniendo la oportunidad de apoyar a iglesias que no habían hecho antes este evento evangelístico y hemos ido con mi equipo a apoyar, ¿ah? O sea, como diciéndoles, aquí estamos para enseñarte cómo puedes hacerlo, pero el próximo año ya vamos a ver, ¿no? Hazlo solo o vamos a ayudarte menos para que la misma iglesia lo pueda hacer, ¿no? Y lindo, ¿ah? Porque después de eso las iglesias hacen sus ministerios de niños, lindo, lindo, ¿no? Pero primero es la capacitación y obviamente tener todos los recursos. Y así es en cada acción, en cada ministerio, ¿no? Eso es lo bonito, pues, de sentarnos justamente, como decía Lucas 14:28, ¿no? Sentarnos a ver si tenemos todo lo necesario para acabar esa acción, ¿no? Entonces, sí, gracias, Pastor Daniel, por su aporte y por su pregunta. Bien, amados, ustedes tienen esas plantillas, les animo a que lo hagan, ya les he dicho que si en el proceso de hacer sus planes operativos tienen alguna consulta, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden mandar un pantallazo, yo estoy presta también a poder dirigirlos y orientarlos, ¿sí? Ahora vamos a entrar a otro punto muy importante cuando decidimos trabajar con planes operativos en la iglesia. Y esto es la elaboración de informes. Entonces vamos a hablar algunos principios bíblicos de esto, vamos a hablar ejemplos, el formato, los elementos básicos que tiene que tener un informe y también les voy a dejar el prompt para que la IA los pueda ayudar al momento de consolidar toda la información. ¿Ya? Y también les voy a dejar el formato que pueden aplicar con sus líderes al momento de hacer informes. Entonces vamos a entrar ahora a la exposición y luego, voy a tratar de hacerlo en 20 minutos o menos. Voy a estar presta a escuchar sus preguntas, ¿ya? Bien, ahí voy a compartir. Vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces estamos entrando ahora a por qué son importantes hacer informes. Bien, recapitulando, ¿no? Porque estas herramientas de gestión ayudan a tener un adecuado proceso administrativo en la iglesia, poner orden también en la gestión y aplicación de recursos. Entonces, el proceso administrativo, amados, tiene 4 etapas. La etapa de planeación, que responde a la pregunta, ¿qué se va a hacer? Y habíamos dicho que los planes eran el curso de acción, era ese mapa a seguir, ¿no? Y que van a responder la pregunta, ¿qué se va a hacer, no? ¿Qué voy a hacer en el eje 1? ¿Qué voy a hacer en el eje 2? ¿No? Eso es la primera etapa, la planeación. Luego ya, cuando ya tenemos definidos los ministerios que se van a implementar ese año en la iglesia,
Tengo que conformar el liderazgo y su equipo de apoyo, ¿verdad? Entonces, eso es organización y hay que responder la pregunta, ¿cómo se va a hacer, no? ¿Cuáles son las funciones de los líderes? ¿Cuáles son las acciones que sí o sí tienen que hacer en cada ministerio, ¿no? Y para ello, si tuviesen algunas preguntas en esa etapa de organización, pueden encontrar en mi canal de YouTube la exposición que dice Manual de Organización y Funciones, porque ahí esos manuales ayudan mucho. Tengo por acá la última edición de este manual. Miren, no sé si se ve, ahí está. Lindo, es un manual gruesito donde están todas las funciones y también creo que, no sé si les llegué a pasar el MOF en digital, que es una versión no diagramada, solamente del Word, pero esta sí tiene sus diagramas bonitos, todo. ¿Va? Si tienes un líder nuevo, yo le recomiendo que le dé este librito, porque ahí en el librito dice cuál es el perfil del líder, cuáles son sus funciones, qué tipo de programas pueden implementar, qué tipo de acciones pueden hacer en los ministerios, ¿ya? En la otra etapa de dirección es acompañar al líder, ¿no? A que ese líder pueda aplicar un buen liderazgo, pueda tomar buenas decisiones, pueda tener una comunicación asertiva, pueda resolver conflictos, que son habilidades que tienen que tener los líderes de hoy, ¿no? Y la otra etapa de poder verificar si realmente se cumplió lo planificado es la etapa de control, o también algunos le llaman supervisión, la cual responde a estas preguntas. ¿Cómo se ha realizado y cómo se está realizando? ¿Cómo se está realizando si ese es un control concurrente, es decir, en el momento que se está llevando a cabo? ¿Y cómo se ha realizado y es un informe final de una acción terminada, ¿no? Donde vamos a ver resultados claves, por ejemplo, el alcance que se tuvo numérico, cuántos miembros de la iglesia participaron, qué impacto trajo la aplicación de esta acción en el POA, ¿no? Los resultados, tanto numéricos como descriptivos, ¿ya? Y estas son herramientas efectivas que nos ayudan en cada una de estas etapas del proceso administrativo. En este caso, para el control, es un acompañamiento, o sea, también que sientan que el mismo pastor les da ese acompañamiento, pero también tiene que haber una exigencia de entrega de reportes, ¿no? Y aquí es también luchar con esa cultura que tenemos de no dar cuentas, ¿no? Hay muchos líderes que están acostumbrados a que el pastor les confíe tanto, tanto, y a veces sí son buenos, son de verdad que responsables, pero hermanos, amados pastores, si su líder no le informa, lo que no se informa no se puede medir y no se puede mejorar. Entonces, imagínense que este año usted está viendo que hay nuevos niños, pero no tiene idea del ratio de crecimiento, ¿no? Eso es importante, ¿ah? ¿Por qué? Porque una iglesia que está creciendo tiene que estar preveyendo los recursos que va a necesitar cada año para atender a esas nuevas almas, ¿no? Entonces, todos esos datos son importantes para la toma de decisiones. Entonces, los informes son claves para que se puedan tomar buenas decisiones en la iglesia, sobre todo decisiones de implementación, ¿no? Que se tiene que hacer cuando una iglesia crece, ¿ya? Y si el informe es negativo, entonces más bien es para tomar medidas correctivas, ¿sí? Entonces miren lo que nos dice la palabra del Señor aquí en Tito 1, aquí, avanza, ahí se colgó mi pantalla, acá está, ya. En Tito 1, del 5 al 7 dice lo siguiente, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, ¿no? Entonces, la misma estructura de gestión bíblica es delegar a personas responsables para que den supervisión, para que den acompañamiento a la obra del Señor. No lo dejamos así solamente en la fe, crecerán, prosperará. No, tenemos una fe prudente, ¿no? Una fe que acompaña, que supervisa y que si hubiese algo por mejorar, tiene que corregirse. No solamente nos quedamos en una fe contemplativa de que vio, ay, se salió algo mal, ay, ¿cómo puedo pasar eso? Y se salió algo bien, muy bien, felicitaciones. O sea, no nos quedamos en eso. Tenemos que tener informes escritos para
poder corregir lo deficiente y para poder realmente también alentar y en lo posible hasta premiar las buenas acciones, ¿no? Y eso tiene que quedar en un registro, porque lo que a veces no se apunta, se olvida, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Que se tenga que todo eso esté escrito. Bien, vamos a ver también este proceso de planificación que hemos visto, ¿no? Desde la formulación que está en el plan estratégico, la implementación que está en el plan operativo que estamos haciendo, estamos en ese proceso de hacer el plan operativo, y ahí vamos implementando, adaptamos necesariamente algunas acciones y definimos la estrategia, ¿no? El cómo se va a hacer. ¿Con qué recursos? Por eso siempre les digo, evalúen sus tres tipos de recursos. Recurso tiempo, recurso económico y recurso humano. Y luego de eso, un buen proceso de planificación termina con su informe, que va en la etapa de evaluación y control. ¿Por qué? Porque los informes nos permiten evaluar, sea para corregir lo deficiente, como decía Tito, o sea para saber qué buenas prácticas estamos usando en los ministerios, porque, por ejemplo, si el Ministerio de Niños en tu iglesia es lo máximo, tenemos que identificar qué buenas prácticas hacen el Ministerio de Niños para tener esos resultados y con eso inspirar a que otros ministerios también las apliquen, ¿no? Entonces, siempre es bueno identificar las buenas prácticas para que eso se convierta también en un modelo a seguir y implementar y mejorar, porque así es como se logra la mejora continua, ¿no? Bien, entonces, básicamente esta etapa del proceso administrativo llamada control tiene como propósito asegurar que se cumplan las actividades planeadas y que se establezcan las medidas correctivas si fuera el caso, ¿no? Entonces, siempre es bueno, amados, que en la iglesia alguien tenga esta función. Si hay un diácono supervisor, él es el que tiene que andar con el POA de la mano siempre, ¿no? Si esta función la va a hacer la secretaria de la iglesia, bien, pero siempre es bueno delegarle a alguien. ¿Por qué? Porque el pastor, yo siempre digo, ¿no? Los pastores son también como gerentes en la iglesia. El pastor tiene que estar al día a día de las acciones que se van haciendo, pero como a lo que tiene que enfocarse el pastor es en el estudio de la palabra, es bueno que tenga un asistente en ese sentido para que le dé los reportes, ¿no? Entonces le diga, pastor, mire, en 2 semanas o en el próximo mes se viene esta super campaña que hemos programado en la iglesia, pero todavía no tenemos los permisos de la municipalidad. ¿Y cómo sabe esto la diácona o el encargado de supervisión? Porque ya se ha dado el tiempo de conversar con el líder de evangelismo y se ha dado cuenta que están en nada, ¿no? En mi caso, hermano, yo era la que siempre estaba, ¿no? Con la junta, diciéndole, obviamente primero hablaba con la dirección encargada de una acción nacional grande y miraba, pues yo siempre trataba, eso es un principio, ¿no? De tratar de solucionar todo lo posible. Cosa que cuando me pregunte, en este caso mi jefe, decirle, tal proceso va en este porcentaje, así, así, así. Siempre me gustaba dar buenas noticias, ¿no? Si algo no estaba saliendo bien, corregía lo deficiente internamente con el director. En este caso, esta persona encargada tendría que corregir las deficiencias con el líder, ¿no? Cuando ya es algo muy grande o se trata de una irresponsabilidad del líder, ahí sí ya el mismo pastor tiene que verlo, ¿no? Entonces, y así. Y si no se tiene a veces en una iglesia pequeña o en proceso de formación, lo tiene que hacer el pastor, pues, ¿no? Pero se puede ayudar justamente de estas herramientas, como lo es a lo que les voy a hablar, el ROA, ¿no? El reporte operativo anual. Ah, y acá está la frase que les comenté hace un ratito de Peter Drucker, uno de los padres de la administración, que dice, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Siempre es importante tomar nota, ¿no? A ver, en este BDB, ¿cómo nos fue? En esta acción de damas, ¿cómo nos fue, no? A estar atentos incluso hasta la estadística de los niños, ¿no? ¿Cuánto de los niños que llegan a la iglesia finalmente se bautizan, ¿no? ¿Cuánto de los matrimonios que llegan a la iglesia han presentado incidencias eh, eso se ve hasta en las consultas pastorales, ¿no? A ver, tal persona, ¿cuántas consultas? Yo me acuerdo, y les cuento un dato, ¿ah? Me acuerdo que conversando con pastores, una vez un pastor me dijo, yo creo que cada miembro debería tener como una historia clínica, Stephanie, me decía. Porque hay miembros que siempre sacan cita, consulta pastoral, y me preguntan lo mismo que ya les dije.
Y entonces yo tengo mi agenda, Stephanie me decía, yo tengo mi cuaderno, un pastor mayor, pero bien sabio, donde yo apunto cada consulta, cada miembro que viene. Entonces, cuando viene un miembro a pedirme consulta, yo reviso mi cuaderno. A ver, ¿cuándo fue la última vez que vino? Como si historia clínica. Me encantó. Revisa, mira, y en este día que tú viniste, yo qué te dije, ¿no? Acá el consejo fue tal, y no lo has hecho. Por eso otra vez estás acá, ¿no? Buscando esa respuesta. Me pareció, mire, cómo este pastor asumía tan bien el control hasta en las consejerías que daba, ¿no? Qué genial. Entonces, de verdad que la mente es frágil. Es bueno siempre apuntar. Entonces, porque si no apuntamos, no podemos mejorar. Entonces, los reportes de trabajo son instrumentos valiosos para tomar el pulso al avance del plan operativo. Bien. Entonces, en este proceso de control, miren cómo el punto uno menciona que para que tú puedas controlar, tienes que saber en base a qué vas a controlar. Tienes que establecer estándares. En el plan operativo, ese estándar está en la meta. Entonces yo siempre voy a estar mirando la acción y su meta. Si esta acción decía lograr un alcance del 40%, del 30% y 50%, lo que yo voy a verificar en el proceso de control es si se logró la meta. Y si no se logró, investigar y ver qué fue lo que impidió que no se lograra la meta para que eso no vuelva a pasar el próximo año o no vuelva a pasar la próxima vez. Y si se superó la meta, pues alegrarme y saber de que podemos dar más. Y el próximo año, considerar ese crecimiento de la meta en mi POA, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que yo les contaba, ¿no? Que este año desde el año pasado, mi región pues me nombró como directora regional de música. Y yo entré en un escenario, hermanos, donde había más de 18 años, 15 años que no había nadie que dirija la parte musical en mi región. Entonces, yo tenía que buscar información de lo que se había hecho antes, tenía que entender cómo estaba trabajando cada iglesia. Por eso es que las metas que me puse en las capacitaciones que di a las iglesias fueron metas todavía pequeñas porque sabía que lo primero que tenía que lograr era volver a generar la red de conexión con todos los líderes, ¿no? Por eso mis metas eran del 30 40%. Este año ya mi meta va a crecer un poco más. Todavía, obviamente, un año es insuficiente para 18, casi 20 años donde se les ha dejado solos a los ministros de alabanza prácticamente, ¿no? Pero voy a subir un mínimo de un 5 a 10% más de lo que logré el año pasado. Entonces, igual, ¿no? Ver en nuestros informes, ver qué tanto se logró el año pasado en algunas acciones que también vamos a hacer este año, ver si podemos aumentar la meta o si la mantenemos, ¿no? O si, por ejemplo, imagínense que ustedes en una acción se pusieron una meta del 80% y solo lograron el 50%. Entonces, este año amerita de que tú bajes la meta, ¿no? O sea, que pongas una meta realista de repente del 60%, ¿no? Entonces, todo empieza con establecer estándares que son, es como decirles, establecer buenas metas en el plan operativo, porque de eso nos vamos a guiar al momento de informar. Luego, una vez que ya tengo claro cuánto es la meta que teníamos que alcanzar, voy a hacer la evaluación del desempeño, ¿no? No solamente me voy a fijar si se logró la meta, sino también el cómo se hizo, ¿no? Hay una frase que dice, lo logré, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces, ver eso también, ok, si lograron la meta, pero todo en paz, hermanos, todo salió bien, porque si hubieron conflictos en el proceso, yo tengo que solucionar esos conflictos porque no pueden volver a pasar la próxima vez. O sea, no solo es suficiente el si se logró, sino el cómo se logró, ¿no? Porque imagínense un evento, ¿no? Que tenías como meta de repente 80 participantes, tuviste 150, pero con deuda. No, pues, ¿no? Entonces hay que evaluar todos esos detalles, ¿no? Cómo nos fue en lo numérico, cómo nos fue en el alcance de meta, cómo nos fue en lo económico y cómo nos fue en el trabajo de equipo. Prácticamente evaluar nuevamente los tres recursos, ¿se acuerdan? Que veíamos en el POA, pero ahora en los informes. ¿Ya? Punto 3. Comparar el desempeño actual con los estándares. Es decir, si mi meta decía un alcance del 50%, comparar, ¿logramos o no lo logramos? ¿Y cómo se logró? ¿No? Comparar. Y luego, en el punto 4, pueden pasar dos cosas. O definir medidas correctivas o, si salió bien, identificar las buenas prácticas. Es decir, ¿qué hizo que saliera bien?
¿no? Eso es algo que también tenemos, tanto como apuntar qué fue lo que generó las deficiencias para establecer las acciones correctivas. Si las cosas salen bien, también es bueno identificar las buenas prácticas, es decir, qué cosas buenas hicieron para tener esos resultados alcanzados. ¿Ya? Este es el proceso de control sustentado por el doctor Lou Fat, que es un catedrático de la Universidad de San, que tuve la bendición de que fuera mi docente, ¿no? Entonces, él les dejó ese proceso. Luego, también tenemos la herramienta, el instrumento que nos va a permitir dar esa buena supervisión. Y en este caso, en Asambleas de Dios se usan los reportes ROA, es decir, los reportes operativos anuales, como mínimo, ¿no? Un informe anual. Pero lo ideal es que esto se haga periódicamente y esto va a depender también de tus recursos. Si no están en la posibilidad de tener una secretaria a tiempo completo en la iglesia, que yo considero que una secretaria a tiempo completo para una iglesia llana grande debería recibir una ofrenda, porque es un trabajo arduo, ¿no? Si es una iglesia todavía chiquita de formación, entonces bueno, ¿no? Creo que sí, todavía puede ser voluntaria, pero si no, sí, pues no. Y por eso les digo, evalúen su recurso humano, porque si tienes una secretaria que está, aunque sea medio tiempo, y le pagas una ofrenda, tú puedes hacer hasta la supervisión mensual, ¿ya? Pero si no tienes, si ese no es nuestro caso, y digo nuestro porque también, ¿no? Si ese no es nuestro caso, entonces lo que ameritaría es hacer informes trimestrales, porque es algo que sí podría todavía manejar esta secretaria, o si es usted solito, es lo que usted podría manejar. Lo que sí podría ser mensual es reuniones de trabajo, sea por Zoom, sea por llamada, sea presencial, donde se hablen verbalmente y de repente con un informe de 1 o 2 hojitas, que su líder pueda mencionar lo alcanzado, ¿no? Pero ya sí un reporte así bien estructurado, con todas sus partes, si no tienes un personal permanente, sí, pues tendrías que hacerlo trimestral, ¿no? Bien. Estos informes, pues como les había dicho, tienen que tener cuadros estadísticos, tienen que estar lo numérico y lo descriptivo también, ¿no? E indicar metas cumplidas y las dificultades presentadas o las buenas prácticas, ¿no? Si todo salió bien. Bien, entonces, para el reporte operativo tenemos que volver al POA, leer, ¿no? A ver, ¿qué decía mi acción? ¿Cuál era mi meta? ¿Cuándo lo tenía que hacer? ¿Y quién era el responsable? Para identificar a quién le voy a pedir la rendición de cuentas, ¿ya? Entonces, por eso que ustedes para la supervisión tienen que tener su POA terminado de la mano. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es el caso de un POA, de un POA nacional, pero un POA de iglesia usted podría ver. A ver, ¿cuándo se tenía que hacer la primera campaña evangelística este año? Ah, dice marzo, ¿no? O dice, no sé, junio. Entonces, usted con 2 meses de anticipación va a preguntar o le va a encargar a la secretaria o a la diácona de supervisión que dé seguimiento cómo va esa gestión, ¿no? Entonces, para que le dé los datos, ¿ya? Y así puedan saber si ya está todo listo, si ya tienen el proyecto, ya saben dónde va a ser, ya saben cuánto se necesita de invertir, todo eso, ¿no? Eso es un control preventivo, ¿ah? Porque todavía no pasa el evento. Estoy preguntando con 2 meses antes. Cuando hago el control, en el momento, creo que está acá, eso control, no lo puse ya. Voy a tratar de agregar la diapositiva donde hablo yo de control preventivo, concurrente y posterior. El control preventivo es preguntar antes de que pase la acción. El control concurrente es cuando yo pregunto en medio del evento veo, no, a ver, estoy en la campaña evangelística. A ver, ya están las personas encargadas del ofrendero, no sé, las personas encargadas de tomar los datos de los no convertidos están, ok. El Ministerio de Alabanza está todo, el sonido, la instalación de la luz, todo está ok, ¿no? Y a veces es 1 hora antes del evento, ¿no? Y el tercer tipo de control es el control posterior, donde ya acabó el evento, darle un plazo de repente al líder para que haga su informe máximo de 1 semana, ideal para que todo esté fresquito, y pedir los resultados, ¿no? Porque a veces cuando no se piden resultados no estamos viendo si esa estrategia es efectiva o no. Hay estrategias que en ciertos entornos, hay estrategias evangelísticas que en ciertos entornos no funcionan, no funcionan. Entonces, ver esta estrategia, por ejemplo, las campañas evangelísticas, los aires libres, ¿están funcionando en ese entorno o no?
porque si no, de repente lo que convendría es evangelismo en un minuto, evangelismo personal, a las casas de paz como estrategia evangelística, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermano, ¿no? Que cada estrategia que aplican los ministerios, ver sus informes para ver si en verdad están dando resultados o si quizás el entorno, el contexto donde está la iglesia, amerita otra forma de hacer las cosas, ¿no? Bien, entonces mira acá, cuando ya hacemos el reporte, nuevamente estamos en la acción, podemos hablar del logro según la meta, el impacto, que es la columna descriptiva, y podemos también, si queremos, adjuntar imágenes, ¿no? En unos minutos les voy a mostrar un informe de gestión terminado. ¿Qué partes debe tener tu informe? Puedes empezar con un resumen ejecutivo de 1 o 2 hojitas. Puedes empezar también, ay, perdón, un ratito. Ya. Entonces, ver las acciones, alcanzar. También, si en ese proceso, imagínense que el líder tenía 3 acciones claves. Y en ese proceso hubieron quizás otros proyectos por ejemplo, ¿no? El líder de jóvenes, de repente tiene un programa de mentoring, se les aprobó hacer alguna serie de lecciones propias para los jóvenes, de repente hizo una cena de gala, no sé, actividades así, ¿no? Y a la par también se ha informado sobre algunas consejerías, de repente si es que es un líder de jóvenes que también tiene esa labor pastoral y que está preparado para ello, entonces también, ¿no? Puede hacer un registro de reuniones también que ha tenido con su equipo, poner la agenda, tratar resultados alcanzados de sus reuniones con su equipo, visitas de seguimiento también al equipo y también desafíos y soluciones. Y acá está el PRON, que nuevamente INI Estudio, que dice, ¿no? Por ejemplo, actúa como un secretario especializado en informes y analiza los archivos adjuntos. Elabora un resumen ejecutivo donde destaque los objetivos alcanzados por ministerios y sus principales problemáticas y desafíos. Hazlo en un cuadro de doble entrada, ¿no? También podría servirte como un insumo o resumen para tú ir viendo los avances de tus ministerios. Pero eso se logra, esto te va a funcionar si trabajas con una plantilla de informes. Porque si cada ministerio lo hizo en su propio formato, y estudio se puede complicar. Pero cuando tú trabajas con formatos, entonces, y estudio te lo va a ordenar, ¿ya? Te voy a mostrar un formatito que puedes darle a tus líderes al momento de hacer los informes. A ver, esto lo estaba trabajando. mm, Ponencias, introducción, ficha de seguimientos. Ya. Si es mensual, trimestral, puede ser una ficha de seguimiento, si no, si es anual, ya le pones reporte operativo anual, ¿no? Por ejemplo, dice ficha de seguimiento Ministerio de Niños, avance de enero a abril. Si de repente en abril ya, enero, febrero, marzo, abril. Sí, abril, yo creo que como mínimo en abril, porque hay algunos ministerios y entiendo que las iglesias en febrero todavía están en proceso de hacer sus POAs, ¿no? Entonces sale tu POA, ya le das siquiera en febrero, marzo y abril, fines de abril le pides un reporte, ¿no? O incluso hasta mayo podrías ya hacer tú, ya como exagerando, hazlo en mayo, ¿no? Tus primeros reportes para ver resultados alcanzados. Entonces, puedes ver, ¿no? Adquisición de materiales nacionales, ¿no? Para ciertos programas se adquirieron los materiales, se están usando, sí, no. Alcance de objetivos del plan de trabajo, acá sí o sí de lo que decía su POA, ¿no? ¿Qué resultados han alcanzado? Cumplimiento, impacto descriptivo. Este es a nivel regional, voy a buscar el a nivel local y les voy a mandar, ¿ya? Creo que lo tengo aquí. Sí, 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 lo tengo en la mano. Esperen, mejor les voy a mostrar el que son, este es regional, les voy a mostrar el que es a nivel local. A ver, eso se lo mandé a mis líderes. Está por aquí. Ya. Este es el formato. ¿Dónde está el formatito que les mandé? Acá está. Formato. Ya. Les envío al WhatsApp. Y ahí les he mandado el formato para líderes locales. Ministerios locales. Lo voy a abrir.
Descargue. Descargando un ratito. Igual ya ahí ya se los pasé al WhatsApp. Ya, ahí está. Taller POA. POA, POA, POA. Talleres. Ya, ahí descargó. Vamos a abrirlo. Ya. Bueno, este fue anual. Usted le puede cambiar el periodo. Yo les pedí uno trimestral y también les mandé este formatito anual para que sean el consolidado de todo lo avanzado en el año. Ahí lo están viendo, igual, ¿no? Ministerio, nombre del líder, fecha en que entrega el informe, asistencia a eventos y capacitaciones, ¿no? Acción asistió, cuántos fueron, resultados, alcance de objetivos según POA, lo que está en su plan operativo que el líder presentó, visitas de acompañamiento, desafíos y soluciones y datos estadísticos de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Niños, adjuntar, ¿no? Cantidad de niños que asisten a la escuela bíblica mensualmente, ¿no? Y adjuntar algunas fotitos también para el informe. Y miren, todo esto, cuando sus líderes lo llenan, ¿cómo se consolida? Yo les voy a enseñar un informe consolidado de la iglesia que hice. A ver, acá debe estar, informe, no lo tengo en la memoria, creo. Ese es el informe consolidado. Informe, acá está. Y este informe, miren, por ejemplo, en ese momento no tenía el PRON de la infografía. Ahora ya lo tengo. El próximo año voy a hacer el informe con PRON, con infografías. De aquí solo hice este informe. ¿Qué pasó? Ah, no abre un ratito. Acá, ¿no? Ya no quiere abrir. A ver. Guarda, de repente se abre. Ah, no, es que estoy poniendo POA, no, no es POA, es informe. Informe. Acá está. Yay, ya se abrió. Listo. Bien, por ejemplo, una vez que todos tus líderes te mandan ese formatito, ya puedes consolidarlo y hacer un solo informe de la iglesia por ejes, ¿no? En este caso, mire, hago una introducción. Esta introducción también lo hice muy bonito. Junté varias, no tenía nada digital, hermanos. Bueno, el área de secretaría de mi iglesia no había entonces agarré primero fue digital la información, consolidé resultados por anexos, miembros en cada uno de los anexos, ¿no? En este caso, esta iglesia es una iglesia de 7 anexos. Miren, la vida espiritual. Bueno, aquí hice una infografía sencilla, pero ahora ya sé hacer una infografía más pro on IA sobre los resultados alcanzados de los ayunos, las vigilias, el Pentecostés Kit, la Santa Cena y bautismos en el año. Casi reporta, por ejemplo, en vida espiritual, el trabajo del Ministerio de Intercesión, vigilias en el año, eh, el mes de Pentecostés, cuántos niños se recibieron el programa, cuántos bautizados, fueron 17 bautizados este año. Sí, algunas actividades que también que participamos nacional y regional, por ejemplo, en el Día del Clamor Nacional, que fue el 25, 2 ayunos regionales que apoyó la iglesia, participación de la vigilia juvenil regional, bien, crecimiento, bueno, fidelidad de diezmo, realización de 3 días de ayuno congregacional, iglesia saludable, también una pequeña infografía de los alcances, capacitaciones que asistimos como iglesia. ¿Cuántos ministerios están activos? ¿Cuántos presentan plan de trabajo? ¿Qué tipos de manuales de la institución se usan en la iglesia? Actualmente están usando estos 5 manuales. Con respecto al cuidado integral de la familia, ¿qué acciones se hicieron? ¿Cuáles fueron sus resultados? El impacto.
Y así, ¿no? Por cada uno de los ejes. Pero esto se hace cuando cuando tienes ya todos los formatitos llenados y lo puedes consolidar. Creo que también usé IA y POE, creo. Lo voy a ver si usé IA Studio para este informe. Ay, pero ¿qué cuenta habría usado? Porque, sí, tengo que decirles. La IA en su versión gratuita hay algunas, por ejemplo, que puedas hacer seis, no seis, siete prompts. Hay otros que ya después de siete prompts te dicen ya no. Por ejemplo, cuando yo usaba Consensus, que es una guía para investigar y comparar y encontrar fuentes serias, investigación, solo podría hacer con tres intentos. Luego ya venía la versión, tenía que tener la versión Pro, ¿no? Eso también me ha pasado estos días, con ChatGPT, con no sé si con estudios ahorita no me pone un ya no más, ¿no? O sí. ¿Cuál es lo que son estos días que me dijo? No, claro, que con ChatGPT hice las infografías y después de mi cuarta infografía me dijo ya, suficiente por hoy, ya no podemos. Pero como yo tengo como tres correos, entonces lo que hice fue simplemente agarrar, ingresar con otro correo y terminar, ¿no? Pero sí hay algunas IAs que son limitadas en su versión gratuita, que si usas mucho, si tienes que, yo por ejemplo ya estoy pensando en usar la versión pagada porque yo uso bastante, ¿no? Entonces, esas consideraciones, ¿ya? Por lo demás, amados, bueno, tienen las herramientas para hacer sus POAs, tienen las herramientas para hacer sus informes de trabajo. Si tienen algún avance, pueden mandarme por interno. Hoy es nuestra última sesión, pero podríamos programar, si ustedes lo desean, este martes, no, el próximo martes. A ver, este martes que viene es 10, pero ese martes 10 ya lo tengo ocupadito. Si ustedes gustan y pueden, podríamos programar una sesión adicional el martes 17 a las 9:40 para revisar algunos trabajos que ustedes quieran, asesoría. O sea, por ejemplo, si el martes 17 en la noche alguien me dice, o de repente el pastor Vera me dice, Stephanie, ya, este es mi avance, puedes revisarlo, podemos programar una sesión, ¿ya? Entonces, avísenme, yo igual les voy a decir, amados, tengo esta fecha en la noche, ¿les parece? Pues, ¿alguien tiene algún avance? Y puedo darles esa sesión de revisión de avances, ¿ya? Si no, me lo envían por interno les puedo dar también algún alcance. No sé si hubiera alguna pregunta, si no estaríamos dando por finalizado esta sesión. ¿Sí? Todo claro, pasó Daniel, Amparo, Yajaira, Irene. ¿Alguna consulta? Voy a chequear ahí el correo a ver si me llegó algún trabajo. Estoy abriendo mi correo. Ya ves, no, material. Con la verificación. Sí, no me ha llegado ningún, solamente vimos la sesión pasada lo de Irene. Bueno, vamos a animarles, animarles. Este es un proceso importante que marca de verdad el rumbo de las acciones de sus iglesias. Entonces, hagan sus planes operativos y denle seguimiento, ¿no? Pienso que lo máximo que podrían prolongar el seguimiento es en mayo, pero no esperen a que pase más tiempo para recién ver cuál es el avance del trabajo en los ministerios. En realidad también cuando un ministerio ya toma la cultura de informar, no solamente les informa trimestralmente, sino que hay otra ficha que se llama ficha operativa de ejecución, que es de una o dos hojitas que el ministerio llena, bien culmina una actividad, manda su informe, ¿no? Eso es en iglesias que tienen más cultura de reportes. Pero si no, al menos empiece con reportes trimestrales, semestrales y anuales, ¿no? Y ánimo, amados, no sé si pueden prender sus camaritas para tomarnos la foto de hoy, porque hoy día ya es la última sesión. Yo igual le estoy dando la opción de que podamos tener una sesión adicional para ver sus avances, ¿ya? Ustedes me avisan por interno, pero si pudieran prender sus camaritas unos minutos para tomarnos la foto, todos los valientes que han estado conectados, que han estado atentos a la sesión de hoy. Gracias, Teresa, Ah, gusto verde, gracias, Leslie. No sé si hay gracias, gracias, Irene. hermana licenciada. ¿Verdad? Bueno, para mí es, a pesar de que la llevé una vez con usted, pero
es muy distinto que la lleves tú solo y luego con tus líderes, ¿no? Entonces, yo siento que esta vez va a pegar mejor, va a pegar mejor porque Amén, gloria vamos a a Dios. entender y sí, esto le informamos por interno, es Ujú, posible tener un avance y poder esto que nos ayude en algunas cosas que nosotros ujú. necesitamos porque no la podemos captar toda, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada, por habernos esto, tener esa paciencia con nosotros. No, Ya, gracias a ustedes y de verdad que felicitarlo, Pastor Daniel, porque ha movilizado a todo su equipo para que pueda estar prácticamente. Así que eso de verdad, y a todos también los que asumieron el compromiso, pues nada, Dios les bendiga, Dios les dé la sabiduría y también la fortaleza, porque yo sé que a veces es un poquito tedioso, ¿ya? Pero de verdad que ayuda muchísimo para darle un curso a todas las secciones en la iglesia y tenerlo de manera ordenada, ¿no? El primer paso para hacer un buen seguimiento, acompañamiento y control a las actividades de la iglesia es hacer un buen POA. Eso es lo primero. Entonces, creo que con eso, teniendo eso, no solamente le sirve para la planeación, sino también para el control. Entonces, amados, prendamos nuestras camaritas y nos vamos a tomar la fotito ya de cierre de esta sesión. ¿Sí? Yajaira, Irene, gracias. Amparo, no sé si podrás prender, si no, ya ahí tomamos la fotito. Ahora vamos a ver ahí a Susan, quizás puedan prender también. Bueno, si no se puede, no hay problema. Pero vamos a tomarlo ahí la foto en uno, dos y tres. Ahí voy a ver si se grabó. Un segundito. Sí, sí se tomó. Muchas gracias, mis amados. Dios les bendiga. Y bueno, que tienen no solamente a una profesional, sino también a una amiga para poder, en lo que se necesite, darles acompañamiento. Gracias. Gracias, hermana Stephanie. Espero que sigas haciendo más de esto porque tienes mucha información y creo que 3 sesiones es muy poquito. Espero que Sí. sigas dando capacitaciones porque en el camino hay cosas que se nos pasan, ¿no? En mi caso, bueno, por ahora, voy a ponerme al día porque he estado las 2 semanas, atrasada y hoy estuve viendo Ah, los dos buenísimo. capítulos anteriores, entonces he estado toda la tarde en esto y ahora dije, no, no me pierdo la clase. Pero sí, también ánimo para ti, muchas gracias y que puedas seguir ampliando más no sé, que deberías hacer de tipo más talleres exclusivos para jóvenes, para músicos, que no hay mucho, de verdad, sería lindo también. Y bueno, la pastoral, pues, ¿no? Que también es importante. Y lo que acabas de decir del pastor, ¿no? Yo me dedico hacer tratamientos y yo hago fichas. Y me he sentido confrontada porque qué bien uno hace fichas para su trabajo y anota, tengo clientes que la conozco hace 20 años y tengo fichas desde esa época, pero bueno, ya Dios sabe por qué he usado ese ejemplo, pero voy a usar las fichas también para poder anotar. Sí, Claro, sí, claro. sí. Qué lindo. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Señor te siga usando. gracias, pastora Yanina. Bueno, a la consulta de la pastora Yanina, pues aquí también hay una invitación, si está dentro de las posibilidades de ustedes. Estoy junto con la región Lima Este, vamos a hacer un diplomado, creo que son de unos 4 a 6 meses. Yo voy a empezar el próximo viernes con ellos en planificación eclesial, y luego vienen otros temas de gestión económica, gestión de los talentos en la iglesia. Entonces, si desean, también están invitados a participar. Ahí sí ya las inscripciones e informes es directo con el seminario de la región, ahí están los numeritos y les voy a pasar por si acaso también información en el WhatsApp. Si están interesados, pues pueden acceder también a ese curso. Y bueno, agradecida por la confianza y nada, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y cuando acabe esto, se descarga el video y también se los estoy enviando, el PPT y el video. Muchas gracias, pastores. Gracias, pastora Yanina, pastor Daniel y a todos los conectados. Muchas gracias. Hermana, bendiciones. Gracias, mi hermana Irene. Gracias, bendiciones.
Igual, gracias. Bendiciones. Muchas bendiciones, Yajaira. Gracias.